Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Es inestable, dice. Buenas noches. ¿Sí me están escuchando todos? Quisiera que prendan por favor sus audios y por lo menos me digan sí escucho para poder continuar. Y licenciada, buenas noches, si se escucha. Ya. Buenas noches. Soy la licenciada Silvia Flores, especialista en nefrología. El día de hoy toca la capacitación acerca de enfermería en injertos vasculares y catéteres venosos centrales en el paciente renal. De todos los presentes, quisiera saber si ustedes manejan al paciente renal para más o menos saber si ustedes manejan y poder tal vez ampliarme un poquito más o tal vez ser un poquito más específica en la charla del día de hoy. En lo personal yo no manejo, solo que cuando mis pacientes los van, los dializan y me los regresan nomás después dializados, licenciada. ¿Quién más? Los otros presentes tienen experiencia, tal vez han visto cómo dializan a los pacientes. ¿No? ¿Conocen algo de la hemodiálisis, tal vez, o de diálisis peritoneal, porque son diferentes modalidades de diálisis también? Bien, bueno, entonces vamos a empezar ya a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Creo que para poder enfocarnos específicamente en este tema de lo que son accesos vasculares, primero tenemos que saber qué es la insuficiencia renal, algo tal vez corto, porque realmente el área de nefrología, la enfermedad renal crónica ya en grado terminal, es un tema muy amplio en donde el paciente renal es multiorgánico, es decir, no solamente nos centramos en lo que es el riñón en sí. Cuando el paciente renal tiene ya el daño, la injuria renal eh, ya tiene muchos otros problemas multiorgánicos y ya eso gradualmente va de acuerdo a los años que tenga de tratamiento, que ya se van viendo los efectos en diferentes órganos. Entonces, cuando nosotros manejamos al paciente renal, tenemos que verlo de forma completa, que incluso en la parte emocional, en la parte física, familiar, todo eso en el paciente renal es un choque realmente muy grande cuando se entera que va a entrar a programa para ser dializado. Bueno, los riñones, como sabemos, están encargados de limpiar la sangre de toxinas y eliminar el líquido sobrante del cuerpo.
y sus riñones funcionan mal, requieren alternativas para realizar toda esta función. Esta parte principal, porque no son las únicas funciones que los riñones tienen en el cuerpo, no solamente es limpiar las toxinas, ni hacer la depuración, ni eliminar el líquido sobrante. Realmente el riñón tiene mucho más funciones, es mucho más allá, incluso tiene función endocrinóloga, si manejamos un poquito la anatomía de lo que son los riñones. Aquí hablamos de la depuración, son las dos principales. No es que solamente esas funciones tenga el riñón. Como le digo, la depuración de las toxinas que día a día con el catabolismo en el cuerpo, todo se acumula y el riñón está encargado de una de esas funciones que es la desintoxicación de todos los desechos del catabolismo del día del cuerpo. Aparte, eliminar el líquido sobrante del cuerpo. Nosotros en el curso del día consumimos los alimentos líquidos y todo eso al final termina en agua, en donde todo lo que ingresa también es eliminado. ¿Sí? Es por eso que se debe consumir también suficiente agua de forma en un paciente aparentemente normal. Y ya cuando tenemos el padecimiento astringe, que es uno de los cuidados también que nosotros debemos tener en cuenta cuando tenemos tal vez en la familia o manejamos este tipo de pacientes renales. Entonces, si los riñones no funcionan adecuadamente, va a requerir de una alternativa para realizar todo esto. Se supone que ya vamos a usar una terapia de sustitución renal para esto, ¿sí? Y una de ellas, porque tenemos otras terapias, es la hemodiálisis. La enfermedad renal crónica, como vemos acá, afecta a cerca del 10% de la población mundial. Y esto que cada vez está realmente aumentando un poco más y más que todo en pacientes jóvenes, pacientes que nacen ya con este problema, con algún daño renal, que ya son congénitos. Entonces tenemos que centrarnos bastante en estos pacientes, más que todos para hacer la prevención. Porque ya cuando hay un daño ya renal, esto sabemos que es irreversible. Entonces nos queda al personal de salud que tal vez maneja o trabaja en centros o establecimientos de salud de primer nivel. Nosotros estamos con esta función tan importante que es de la prevención. Si nosotros manejamos un nivel 1 en nuestros establecimientos de salud y tal vez hacemos una detección precoz de los pacientes que día a día podamos atender o ver, siempre ir indagando las comorbilidades de estas personas. Por ejemplo, si tenemos a un paciente hipertenso, un paciente que es diabético o alguna otra enfermedad menos comunes como son las vasculitis o tal vez quistes. Entonces, todos esos pacientes pueden ser candidatos a unos años, estamos hablando, tal vez no se controlan bien. Nosotros estamos teniendo ese gran trabajo realmente para poder evitar que estos pacientes puedan llegar a tener ya esta enfermedad renal crónica en grado terminal. El acceso vascular constituye una de las bases del tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis. Muy importante que cuando el paciente renal ya ingresa al programa, tenemos que pensar
que a través de qué yo voy a dializar o cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener un acceso en donde vamos a necesitar que salga una gran cantidad de sangre para que sea depurado y luego retornado a nuestro cuerpo, porque ese es el tratamiento sustitutivo renal. Si usamos un riñón artificial, los que creo que vamos a poder evidenciar, observar realmente cómo es un tratamiento de hemodiálisis y ver la importancia realmente de su prevención, de control para nuestros pacientes si es que manejamos el área de salud. El acceso vascular en el enfermo renal es un sitio que permite obtener el plasma del torrente circulatorio, lo que tiene que ser devuelto posteriormente ya depurado. En líneas generales, los cuidados proporcionados tanto por el personal asistencial, por el paciente y también importante el cuidador, que tiene mucho acá que ver para el cuidado del paciente renal y los accesos que se puedan elegir en su momento. Los diferentes tipos de acceso vascular para la hemodiálisis deben estar dirigidos a reducir el riesgo de complicaciones, que realmente eso es lo principal en el equipo multidisciplinario que trabaja con pacientes renales. Se enfoca en los riesgos de las complicaciones. Lamentablemente, solo manejamos tres accesos vasculares y cada día en investigaciones se trata siempre de que el acceso que pueda optar el paciente pueda ser menos, que le contraigan menos complicaciones y que le hagan duradera o alarguen más los años de vida del paciente. El objetivo fundamental consiste realmente en plasmar los diferentes cuidados que deben presentarse en los accesos vasculares. Ese es el punto al final en donde nosotros como profesionales de salud debemos enfocarnos. Y creo que eso nos debe involucrar a todo el equipo multidisciplinario, personal técnico, enfermeras, médicos, nutricionistas, asistentado social, y también psicología, porque también entra a tallar acá todo el equipo multidisciplinario cuando el paciente renal ingresa a tener ese tratamiento de sustitución renal. Con ello tiene que ver mucha educación, sinceramente, para estos pacientes, tanto al paciente como al cuidador, a los familiares, para justamente poder evitar todas estas complicaciones que ya más adelante les voy a dar a conocer y poder hacer más llevadera esta vida en el paciente. Aquí nos vamos a centrar en los tipos de accesos vasculares ya. Como les digo, actualmente se conoce solamente 3 tipos de accesos vasculares en lo que es la parte de hemodiálisis. El primero es la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es creada quirúrgicamente. Es una conexión entre una arteria y una vena. Acá quien hace esta cirugía es este especialista que previa evaluación, porque no todos los pacientes son candidatos para esta fístula arteriovenosa, no todos los pacientes tienen venas adecuadas para que pueda posteriormente madurar y ser usada. Acá tiene que ser evaluada previamente por el cardiovascular a través de un ecodoppler y poder ver si hay venitas adecuadas para poder hacer esta cirugía. Claro que tiene sus ventajas, que ya más adelante también las vamos a ver. Y la fístula arteriovenosa es recomendada para la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica,
porque dura más tiempo y tiene menos complicaciones. Ahora, con respecto a tiempos, ¿cuál de ellos elegir? Se dice que la fístula es la primera elección que debe tener el paciente y sería lo ideal que nosotros cambiemos la mentalidad de que si yo tengo una comorbilidad agregada, sea una diabetes, una hipertensión, tener mis controles especialmente también con nefrología para que me vaya evaluando. Porque si yo tengo una comorbilidad, puedo llegar a esto. Pero si yo soy evaluada por mi médico nefrólogo periódicamente, el médico nefrólogo puede decirme si yo estoy tal vez perdiendo la funcionalidad renal y puedo ir ya iniciando tal vez una creación de fístula y cuando llego ya al momento de tal vez ser realizado posteriormente, yo ya tengo algo creado. Pero lamentablemente la cultura aquí en nuestro país por lo menos sucede al revés. Ya cuando estoy en la emergencia, mal identificada ya como un paciente renal crónico ya terminal, recién allí nosotros, o bueno, el médico ya opta por hacer un acceso de emergencia, que no debería ser, ¿no? Entonces esa cultura en salud debería ir cambiando, ¿no? Siempre enfocando a la prevención, que eso es lo primero realmente que nosotros debemos centrarnos. Ahora, ¿en dónde se va a localizar la fístula? Nosotros acá tenemos una imagen del brazo de un paciente en donde lo estamos dividiendo en el brazo que va del codo hacia arriba y el antebrazo del codo hacia la muñeca. Esta imagen que ustedes ven aquí al costado con flecha amarilla, ustedes ven unas marcas ahí, en un paciente renal, ¿sí? Ahora, ¿en dónde lo hacemos? En el brazo. Es la primera elección, ojo, en los brazos. Generalmente en donde lo hacemos menos uso. La mayoría de personas son diestras, entonces se opta por el brazo izquierdo, que es lo ideal. Pero, como les digo, para poder realizar una fístula, en este caso el cardiovascular, tiene que ser previamente evaluada, ¿sí? Para saber en dónde voy a... Se recomienda que la fístula se haga lo más cerca a la mano. Acá nosotros, en la flecha que está apuntando hacia abajo, hay una pequeña cicatriz que está más cercana a la muñeca, ¿sí? Esa es la anastomosis. La anastomosis es simplemente la evidencia en donde se abrió, ¿sí? El cirujano abre y realiza la cirugía, es decir, la anastomosis. La anastomosis no es más que la unión de una vena con una arteria. Por acá está la venita radial, ¿sí? Y se dice que la primera elección debería ser la radial, o sea, la más cercana a la muñeca, con el objetivo de producir una maduración, ¿sí? Una maduración en todo este tramo, o sea, si se hace en la muñequita, si se opta por hacer en la parte del radio, esto se va a extender todo hasta donde se direcciona la flecha, o sea, hacia arriba. Entonces el personal de enfermería tiene todo este tramo
para poder usar, porque se va a dilatar y se va a usar todo ese trabajo. Hay más opción para el personal de poder hacer uso de forma escalonada hacia arriba y poder evitar complicaciones de la fístula, ¿sí? Como son dilataciones, aneurismas. Entonces facilitamos así la punción. Acá les muestro en esta figura el brazo y las venas que usa el cardiovascular para poder hacer la creación de la fístula. Tenemos la arteria radial, ¿sí? La que es externa, la radial, la arteria radial. Tenemos la arteria cubital, la cefálica, es una vena, la arteria humeral y la vena basílica. Estas 5 opciones el médico, el cardiovascular, puede hacer uso. Y de acuerdo a la unión que haga, ¿sí? Va a tomar el nombre de la fístula según la ubicación. Si usa la arteria radial, se llamará fístula radial. Si usa la radial con la cefálica, radiocefálica, ¿sí? La cubital, cubitocefálica, la basílica, y va a tomar el nombre de acuerdo a la vena o arteria que una, el médico cardiovascular. Definitivamente la arteria radial es la que tiene, según los estudios, más durabilidad. ¿Sí? Es más duradera. Ahora, ¿en cuántos años? Hay pacientes que tal vez no le duran 1 año, 2 años, como también hay pacientes que una fístula le puede durar 20 años. ¿Sí? Eso va de acuerdo realmente, uno, a la condición del paciente. Como le digo, cada uno es diferente al otro. Cada uno tiene tal vez cosas agregadas. Si es un paciente diabético, definitivamente las fístulas no son muy duraderas por su misma condición. ¿Sí? Pero en eso tiene que ver mucho pues el cuidado principalmente de enfermería, pues, ¿no? Que es el encargado de hacer las punciones en cada sesión, de ver en dónde yo voy a hincar en cada sesión, siempre rotando. Esto se va a ver en los cuidados más adelante que enfermería tiene que tener con respecto a las fístulas. Ahora, ya un poquito nada más centrándonos, el cuidado tiene que ser siempre, como les dije anteriormente, preventivo. ¿A qué voy eso? Si ya yo puedo ser una candidata a que en unos años pueda llegar a ser un paciente que va a requerir hemodiálisis, entonces el personal que se encarga de hacer esta atención preventiva en consultorios, como le digo, hay programas, tanto en el área de la salud como en el MINSA, ahora sí hay creados programas preventivos de hipertensión y diabetes principalmente, en donde enfermería juega un papel muy importante en lo que es la conservación, en este caso de las venas. O aún así, cuando el paciente tal vez llega a hospitalizarse, también enfermería debe saber que este paciente tal vez pueda ser candidato para posteriormente hacer una creación de una fístula. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Es la conservación de las venas. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esa conservación de las venas? ¿Cómo lo hacemos? Evitando canalizar vías en el bracito en donde tal vez el médico cardiovascular con previa valoración
dice, voy a hacer en el bracito derecho la fístula. Entonces, las venopunciones que nosotros hagamos, o en este caso laboratorio, o los médicos, a veces sacan los agas, sacan muestras, enfermería entra para colocar las vías. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar a tallar también como prevención, una conservación de las venas del paciente. Es muy importante esto también, resaltar como un cuidado también que nosotros tenemos que realizar dentro ya de las áreas de hospitalización, la conservación de las venas, no manipularlas, colocar un letrero grande ahí al pie de cabecera de paciente, porque así lo hacemos nosotros en lo que es el área. Colocamos no punzar, no sacar agas en brazo derecho por futura creación de fístula. Eso es lo que nosotros debemos hacer, conservar. Para nosotros, con esa prevención, nosotros hacemos mucho realmente por el paciente, para que esas venas no se dañen en el camino, no se dañen. Y también, sobre todo, educar al paciente, educar al familiar de lo que posteriormente puede pasar con su paciente. ¿Sí? Educar, hablar, conversar. ¿Qué es lo que puede hacer, señora? O prepararlo al paciente. También se prepara. Señora, haga ejercicios. Igual, también hace pesitas antes de crear una fístula. También se ha educado al paciente para que esas venitas, si yo las tengo muy delgadas, con el ejercicio que uno puede hacer meses antes, porque también hemos tenido casos, se vaya preparando, se vaya engrosando, para que el beneficio sea para nuestro paciente realmente. ¿Sí? Entonces la educación muy importante acá para la conservación de las venas del paciente. Ahora ya llegamos a la parte en donde me dicen ya vamos a crear la fístula. Es una operación en la preoperatoria. Acá nosotros vemos en la imagen en donde se hace primero un ecodoppler, así se llama. Esto se hace en consultorio, lo hace el cardiovascular, para poder ver en dónde se va a hacer la fístula. ¿Sí? De acuerdo a esto, ya se hace un mapeo, porque así se llama, se hace un mapeo vascular a través de la ecografía, y esto va a ayudar bastante para que se pueda elegir adecuadamente cuál vena, cuál arteria voy a unir y poder tener un buen resultado realmente con el paciente, ¿sí? Y hacer la fístula, y ya posteriormente se hace la programación para que pueda crearse este acceso. Ahora, ¿cuándo crear una fístula? Como les decía, si se manejara adecuadamente la parte preventiva en el nivel 1, en nuestros establecimientos de salud, podríamos nosotros ya recibir a los pacientes cuando llegan a este grado de enfermedad renal, en el grado 5, podríamos ya recibir a nuestro paciente que va a debutar con una fístula, que sería lo más adecuado y es a lo que deberíamos nosotros apuntar. Si todavía no se ha empezado el tratamiento, que es la prediálisis, así le llamamos, todavía prediálisis, o sea, antes de la diálisis, el nefrólogo nos tiene que decir, conforme a los controles que nosotros tengamos, con análisis, el momento en donde el médico me diga ya, señora, señor, ya está en momento de poder hacerle una creación de una fístula, ¿sí? Y comenzar la diálisis. Posteriormente estoy hablando, porque para llegar a un grado 5 pueden pasar años,
pero ya se puede prevenir esto y crear fístulas. Sí hay pacientes que llegan, por supuesto, a las clínicas terciarizadas generalmente, y a pacientes que van a entrar a debutar con una fístula. Sí hay, pero son muy pocos. Realmente, como les digo, la concientización del paciente, del familiar, todavía no es la adecuada. No tenemos una buena cultura con respecto a eso, de la prevención. Entonces, en esos momentos ya nuestro médico nos tiene que dar la indicación de ya hacer una creación de la fístula. Ahora nos centramos ya específicamente en los cuidados ya de la fístula, cuando ya la van a crear o ya la han creado, ¿sí? Hablamos de un antes para el cuidado, ahora hablamos ya los cuidados en sí, cuando ya la fístula está creada. Inicia después de que el cirujano vascular crea la fístula. Sí, enfermería, la enfermera especialista en nefrología debe estar capacitada para poder valorar al paciente que le han creado la fístula. Acá lo primero es una cirugía, como les digo, no es complicada, es ambulatoria. Generalmente la creación de las fístulas son ambulatorios, pacientes se hospitalizarán a lo mucho un día o van a consultorios y los crean también de forma particular. Y ¿sí? No es una cirugía muy con anestesia local, nada más que les colocan al paciente y si se escucha, me sale desconexión. ¿Se escucha? Profesora, ¿le escucha? ¿Sí? ¿Estamos Sí, bien? profesora. Sí. ¿Sí se escucha para seguir? ¿Se escucha? Ya. Entonces, cuando ya la fístula es creada, la enfermería valora. ¿Sí? Valora. Lo primero, el apósito, porque va a salir con un apósito, una gasa, y se valora. ¿Qué se va a valorar ahí? Se va a valorar si hay sangrado, ¿sí? Si es mucho, excesivo, y si es mucho el sangrado, pues tenemos que acudir nuevamente a la emergencia. Si es profuso, me refiero. Pero si solamente queda en la gasa manchada y nada más queda ahí, entonces no hablamos de un sangrado profuso. Otro de los cuidados es el dolor. Definitivamente, pues, al ver una cirugía, por más pequeña que sea, va a generar dolor, ¿sí? Pero también hay grados de dolor y que tenemos que aprender nosotros a valorar también, ¿sí? Hay dolores que son tolerables todavía, propio de la cirugía, y que se supone el médico da analgésicos para poder disminuir el dolor, pero si con analgésicos no disminuye el dolor, más bien se hace más, se intensifica más, y además de ello va acompañado de una piel fría, tal vez en la parte distal, generalmente en los dedos, no hay buena circulación, los deditos tal vez los observamos un poquito moraditos, ¿sí? Hay una isquemia por allí, hay que nosotros estar en alerta y acudir a la emergencia. Otro de los cuidados es mantener elevado la extremidad donde se ha hecho la fístula. Estas cirugías de todas maneras crea un trauma, ¿sí? Un trauma, por ende hay un edema en la parte de la mano, pero por gravedad, así como se observa en la imagen, por gravedad, manteniéndolo en alto la mano con el apoyo de una almohada, este edema va a ir reduciendo y
que vaya a la altura del corazón. Entonces, esos cuidados postoperatorios son importantes que nosotros debemos de conocer y orientar también al paciente, al familiar en casa. Y si uno lo tiene en el hospital, pues hay que ir valorando todo esto. ¿Qué más? Prohibido tomar la presión arterial en el brazo de la fístula. Colocar vías periféricas, tomar análisis de sangre. Esto no se debe hacer. ¿Sí? No se debe hacer. Acá debe ser grande decir no. Se supone que acá se ha creado una fístula. Sí, se crea una fístula, hay una irrigación masiva por debajo y es grande. Entonces, si yo cometo la imprudencia de tomarle la presión porque no me dijo hospitales que son pacientes en diálisis y yo no me enteré que ese paciente es de diálisis, tenemos la insuflación de nosotros interrumpimos acá la circulación adecuada de la fístula y puede ocurrir el riesgo de poder cerrar esta fístula. Nosotros tenemos que ser conscientes de que este acceso es la vida del paciente, es el salvavidas del paciente y depende de nosotros su durabilidad. Por eso esto no se debe hacer. Y tomar la presión arterial. No colocar vías. A veces el equipo también que trabaja en el hospital no conoce, no sabe, desconoce, pero nosotros estamos para poder orientarle, decirle no, no puede sacar de ahí muestra de sangre. A veces pasa en donde el interno viene y saca agas, y se ha visto. Entonces crea una equimosis amplia, hematomas. Entonces no podemos nosotros permitir esas cosas. Nosotros tenemos que estar alertas al trabajo que hacen también el personal, a veces por desconocimiento, no lo hacen de forma tal vez intencional, pero por desconocimiento pueden hacer eso y pueden ocasionar un daño al paciente. Cuidados durante el periodo de maduración. Cuando crean la fístula arteriovenosa, no significa que el médico ya lo crea y ya mañana lo voy a usar. No, no es así. Una vez que se crea la fístula arteriovenosa, esta fístula va a requerir de un tiempo para que pueda ser usada. ¿Y cuánto tiempo va a necesitar todavía la fístula para poder ser usada? Uno de los cuidados es comprobar diariamente el funcionamiento del TRIL. Las que tal vez están presentes, alguna de ellas maneja el paciente renal. Nosotros sabemos que es un TRIL, ¿sí? Un TRIL. El TRIL significa que mi fístula está funcionando adecuadamente. Es una pequeña vibración, a los que tal vez no manejan, es una vibración que al palpar,
con la palpación en la zona de la anastomosis que se ha creado la fístula, hay una pequeña vibración, es la turbulencia que hay debajo. Las arterias sabemos que tienen una gran carga de sangre y eso es lo que le da esa vibración a nuestra fístula. ¿Y eso qué significa? Es vida, ¿sí? Que esta fístula está yendo muy bien. Y ese tril se palpa cuando se crea la fístula, como que hay también frustras, ¿no? Crean la fístula y pues no sentimos nada más que zona endurecida, enrojecida, inflamada. Entonces no fue buena. ¿Sí? Entonces comprobar diariamente la funcionabilidad de esa fístula a través del tril. Y esto se tiene a través de la palpación. Solamente es hacer un pequeño tope suave en la zona de anastomosis y nosotros lo podemos comprobar. Y que esta comprobación diaria del tril, de aquí en adelante, que el paciente ha creado la fístula, que sea una rutina tanto para el paciente como también para el cuidador, el familiar del paciente. Que se haga siempre de costumbre en poder palpar. Hay que educar al paciente. Ellos mismos, ustedes, hagan que toquen esa fístula y que sientan esa vibración. Porque ellos le dicen, uy, es una corriente, te dicen, porque sí se expresan ellos. Una corriente. Eso es importante en los cuidados todos los días de 6 minutos, ausencia de latido, también acudir al hospital. Puede ver en el camino algunos problemas en donde esa fístula se puede perder hasta incluso antes de ser usada. Hay pacientes que entran en cuadro de hipotensión severa, por ejemplo, ¿sí? Se dan casos en donde se crea la fístula, el paciente va a casa, se le disminuye la presión y se cierra la fístula. Hay casos. O a veces en que el paciente pueda tal vez dormir, en la noche están a veces, no se dan cuenta, apoyan la cabecita y también se puede cerrar. Entonces, si notan la disminución o si ya la fístula puede tener años también, igual también se da el caso, en donde va disminuyendo también, ¿no? Va disminuyendo ese tril, ese latido, y también se debe acudir al hospital. Aconsejar que se efectúe ejercicios antes y después de la creación, como hablaba anteriormente, ¿sí? Para preparar al paciente y no tiene venas tal vez muy dilatadas, se le aconseja hacer ejercicio antes de y también después de la creación de la fístula. Porque como les digo, la fístula una vez creada no es que ya se va a usar al día siguiente. Necesita una preparación, una maduración del vaso que se ha unido. ¿Y cómo se va a hacer ese ejercicio? Aquí se observa, es lo más común que usamos realmente, que el paciente se le indica que compre una pelotita de estas de goma que venden bastante y haga presión, ¿sí? Haga presión. O si no hay condiciones tal vez para poder hacer comprar a nuestro paciente esta pelotita, podemos indicarle que llene tal vez una botellita con arena, con piedritas, qué sé yo, una botellita de medio litro y hacer como especie de una pesa también. La enfermera es creativa realmente para poder educar al paciente, que también se hace. Hay algunos pacientes que sí hacen esos ejercicios con las botellas y dan bastantes resultados también, ¿no? Porque crea una fuerza en la musculatura de las venitas y poder ayudar al paciente a que pueda hacer una buena maduración de esta fístula. Estos ejercicios están indicados después de retirados los puntos de la herida. Y siempre, ojo con la recomendación de los profesionales a su cargo, que es muy importante.
Aquí se observa que ya han retirado los puntos, ¿sí? Se hacen unos puntos y estos puntos generalmente el médico los retira a los 10 días después de creada la fístula. Allí, y con la recomendación, por supuesto, del médico, indica, ¿no? Ya que se hagan los ejercicios respectivos para que esta fístula vaya ya engrosando más, estas venitas se vayan engrosando. Otro, si la fístula no se desarrolla adecuadamente, hacer una exploración completa de la fístula que debe incluir una ecografía. Después de creada la fístula, no es que ya se creó, ya se retiró los puntos y se acabó, ya que llegue a su tiempo de maduración y que la inicie. No. Esto tiene que hacer un seguimiento también el cardiovascular, e incluso el personal de enfermería, siempre incentivar al paciente, porque los pacientes a veces son muy dejaditos realmente. Ellos piensan que ya me hicieron la fístula, señorita, y con ellos se duermen hasta que se cumpla su tiempo y ya inícieme. No. Eso tiene que ser un seguimiento también a través del ecodoppler, de la ecografía que el cardiovascular debe hacer a la fístula para ver cómo va, porque en el camino puede haber muchos problemas, puede ser que esta fístula se haya estenosado o esté disminuyendo la luz. Esos problemas se detectan antes de, ¿sí? Una enfermera no puede iniciar una fístula, así cumpla el tiempo, no puede iniciar una fístula sin un mapeo, sin un ecodoppler previo. Para nosotros eso debe ser un requisito porque ahí en la ecografía te dice cuánto de milímetro tiene y nosotros poder o te dan el mapeo de por dónde tú debes de canular. Y eso es importante para el personal de enfermería tener esa ecografía y nosotros ya con esa seguridad poder iniciar una fístula. Se puede iniciar la punción de la fístula a partir de la 8ª semana. Esto en cuanto a tiempo para iniciar una fístula realmente es algo relativo, pero hay estudios en donde te dicen que puedes iniciar a las 3 semanas, por ejemplo, ¿sí? Otras que te pueden decir 8 semanas, otros incluso hasta 12, o sea, 3 meses. Se dice que mientras más tiempo le des para que madure, la durabilidad de esta fístula va a ser mejor. Pero eso tiene que ya ser siempre previa evaluación, tanto por parte médica como también por parte de enfermería, que somos nosotras realmente las que hacemos las canulaciones y el cuidado de forma directa de las fístulas. Entonces, con la valoración, con un ecodoppler que tengamos previo, y si el médico a los 2 meses dice ya, puede iniciar, pero si tú todavía no lo ves adecuado, porque no todas las fístulas maduran todas bonitas y con gran trayecto para nosotros ir tal vez cambiando, rotando, no. Cada uno es independiente, algunas son cortas, algunas son largas, otras más gruesas, otras no. Entonces, si el personal de enfermería decide tal vez dar un poquito más de tiempo para poder madurar un poquito más el trayecto o engrosor tal vez de la vena, puede todavía dar chance al paciente, ¿sí? Esperar tal vez un par de semanas más, decirle al paciente, señora, sabe que su vasito todavía está un poquito delgado, no, haga un poquito más de ejercicios. El beneficio va a ser para el paciente, ¿sí? Para el paciente. Debemos siempre nosotros trabajar en base al paciente para que ellos tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto del tiempo, por favor, que sea algo relativo previa valoración médica, previa valoración por parte de enfermería. Tenemos acá el cuidado durante el periodo ya de utilización. Aquí ya se inició la fístula, ¿sí? ¿Qué cuidados debemos de tener ya cuando nuestra fístula pues ya está iniciada? Generalmente el paciente, cuando inicia la hemodiálisis, lo recibimos con un catéter, que es en casi un 100% de los pacientes que llegan a nuestras emergencias y hacen la colocación de un catéter, ¿sí? Entonces, y posteriormente les crean las fístulas. Y cuando esperan,
sea, debemos nosotros siempre pensar, el paciente tiene mi catéter, se crea la fístula ahí al mes, porque así es aquí lamentablemente lo que es salud en los pacientes nefrológicos, se crea posteriormente la fístula y luego se espera, imagínense cuánto tiempo se espera para que esta fístula madure. Sí, demos un tiempo de 3 meses, hay algunos que hasta 4 incluso, ¿no? Y todo este tiempo tenemos un catéter y una fístula. Nosotros, como personal de enfermería, cuando ya iniciamos una fístula, el paciente tiene aún el catéter. ¿Para qué? Porque nosotros no iniciamos la primera canulación y yo voy a retirar el catéter o el médico retira el catéter. No, nosotros tenemos que asegurar por lo menos complicaciones que son comunes cuando nosotros iniciamos una fístula, que son las extravasaciones, porque recordemos que las agujas de canulación son bastante gruesitas, son de buen calibre, ¿sí? Manejamos de calibres 16, entonces imaginemos nada más qué trauma va a sufrir este vaso de la vena, este rompimiento en donde generalmente causan las equimosis o las infiltraciones. ¿Sí? El personal de enfermería tiene que realmente ser bastante entrenado, ¿sí? Y siempre se opta por la enfermera que tiene mucho más experiencia para poder dar la primera punción a nuestro paciente, que sea segura, ¿sí? Segura. Entonces, evitar la compresión externa de la extremidad de la fístula. Ya como les digo, aquí se supone que ya retiré mi catéter, aseguré mis 5 canulaciones, muy bien. Y educación. Nuevamente hago un llamado a todos nosotros, es la educación. La educación es bastante importante. Una vez que nosotros iniciamos ya la fístula, educamos al paciente. Fístula. Puede ser que se haya ido a un área particular, ¿sí? O así se haga a través tal vez de un seguro, le demanda de tiempo, le demanda de análisis, porque lamentablemente así es. Eso nosotros debemos pensar de la conservación, de la importancia de la educación al paciente y al familiar, cómo lo va a cuidar. Porque con nosotros nada más está 3 horas y media, 4 horas en su sesión de diálisis y luego se va a su casa. Luego la mayoría de tiempo está en casa, ¿sí? Con su familia. Entonces ellos deben ser bien educaditos para que ellos puedan también ayudarnos a poder conservar. Evitar la compresión externa de la extremidad de la fístula. Compresión externa. Aquí hay una foto en donde se observa que está con el bolso en la flexura y la fístula pues está arriba. Esto no se debe hacer. No se debía hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anastomosis supuestamente está aquí, en la flexura, y si yo coloco un bolso o tal vez otro material que me va a ejercer presión, va a interrumpir la circulación adecuada de la fístula, y esta fístula puede trombosarse, puede cerrarse por falta de circulación. Entonces, evitar, por favor, la compresión de la extremidad de la fístula, aconsejar bastante a nuestro paciente cómo va a cuidar esa fístula. ¿Qué más? No llevar ropa apretada, relojes, pulseras o vendajes oclusivos
en el bracito donde está la fístula. Ojo, ¿dónde está la fístula? La ropa apretada puede también ocasionar algún daño en la fístula, disminuir la circulación, los relojes igualmente, las pulseras. Y esto, bueno, dirigido hay algunas a las mujeres, ¿no? A las mujeres que somos bastante bonitas y usamos, pues, ¿no? Es nuestras joyas. En el brazo en donde no hay fístula, que lleven todo lo que quieran, pero en el bracito donde está la fístula, por favor, no. Educación. ¿Qué más? No levantar un peso excesivo ni realizar ejercicios bruscos. Hay algunos pacientes acá, generalmente varones que pues han tenido un trabajo en donde les hace necesidad de hacer ejercicios bruscos y lamentablemente pues tienen que hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio. Se les educa también que ya lamentablemente no se va a poder hacer o cambiar tal vez alguna actividad, porque ya no pueden cargar hasta 4,5 kilos, no más. No más, ¿sí? Ni realizar tampoco ejercicios bruscos. Entonces, acá el estilo de vida de todos los pacientes. Y esto hay que resaltar bastante, a pesar de que para ellos pueda ser un choque realmente en cambio de estilo de vida, pues, pero el beneficio va a ser para el paciente. No hay que dormir apoyado sobre el brazo de la fístula. Como les dije también anteriormente, les había mencionado esto. A veces inconscientemente nosotros apoyamos la cabeza sobre el bracito de la fístula y pues podemos ocasionar también una disminución de la circulación en nuestra fístula. Hay pacientes que han llegado a nuestras unidades con las fístulas cerradas, con una sesión anterior con una fístula completamente funcional y a la siguiente sesión con fístulas cerradas, trombosadas. ¿Y qué nos cuenta? Ay, señorita, me apoyé mi cabeza en la fístula. Ha pasado, ha pasado. Entonces, hay que nosotros educarse, efectuarla el personal especializado, ¿sí? Acá, como les digo, un personal diestro. No, nosotros no discriminamos al personal tal vez nuevo que es del área en nefro, pero lamentablemente acá sí. Hay que ser bastante estrictos, bastante celosos en la iniciación de nuestra fístula, porque las primeras canulaciones va a depender mucho realmente de esa conservación de la fístula, definitivamente, porque hay un cuidado especial en cuanto a las primeras, por lo menos 5 canulaciones. Tienen que ser seguras, sin ninguna complicación de infiltración, equimosis que sea lo menos posible, porque equimosis de todas maneras se va a formar en las primeras canulaciones y eso sí se puede poder disminuir con educación, usando nuestros paños de agua tibia posterior a las canulaciones en casa. Si nosotros hacemos uso de pañitos tibios de manzanilla que son antiinflamatorios, o sea, debemos usar esos recursos nosotros para poder educar al paciente y al familiar que los pueda usar. O tal vez medios físicos como el frío, ¿sí? Eso también ayuda bastante en caso de infiltraciones, que nos dan muy buenos resultados. Lamentablemente esos riesgos de infiltraciones va a pasar a lo largo pues de todo el tratamiento de la diálisis. Eso definitivamente lo hay, pero pues hay que tratar de que sea lo menos posible, pues, ¿no? Entonces debemos nosotros ser manejados estas primeras canulaciones por un personal diestro y que conozca, ¿sí?
Otro de los cuidados muy importantes también es extremar las medidas de limpieza o de asepsia de la fístula. Una de las complicaciones de las fístulas es la infección, quiera o no. ¿Y quién lo maneja directamente? Esto somos nosotras, el personal de enfermería. Pero también el personal técnico es muy importante, la labor también de la prevención antes de iniciar o antes de que ingrese a las unidades de hemodiálisis el paciente. Pero previamente nosotros debemos hacer de una rutina ya de todos los días del paciente que es portadora de una fístula, que es el baño diario, ¿sí? Sobre todo del miembro en donde está la fístula. Hacer una limpieza adecuada de la fístula, si es posible, educar antes de iniciar o de ingresar a las unidades de hemodiálisis, hacer un lavado con agua y con jabón de la zona en donde está la fístula. Y ya en las unidades de hemodiálisis, por supuesto que se hace la desinfección por parte del personal de enfermería. ¿Qué más? Al retirar las agujas, evitando el sangrado por los orificios, hay que hacer la compresión con una toronja. Esto es muy importante también en el cuidado de las fístulas. Cuando nosotros hacemos el retiro de estas agujas, porque son agujas las que usamos para poder nosotros tener acceso a la sangre del paciente, al retirar las agujas, nosotros usamos los apósitos, ¿sí? Hechos de gasa. Nosotros elaboramos apósitos de gasa y como se observa acá en esta imagen de la parte derecha, hacemos una presión. Las primeras canulaciones, como le digo, son importantes para hacer una buena conservación de esta fístula. Debe ser manejado exclusivamente por el personal de enfermería la compresión, ¿sí? La hemostasia lo tiene que hacer la enfermera. ¿Sí? Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente de aproximadamente 15 minutos por cada retirada de aguja. Nosotras, hacer la hemostasia. Por lo menos en las 5 primeras, nosotros debemos hacer esta hemostasia. No tan fuerte ni tampoco tan superficial, ¿sí? Para no irrumpir igual la circulación de nuestra fístula. Y posteriormente, la compresión y con previa educación, como les digo, al paciente, ya él solo lo hace aquí, ya el paciente no se, pero posteriormente. Para facilitar la punción de la fístula hay que dilatar la vena antes de pinchar. Acá nosotros podemos optar por la compresión manual con el apoyo del mismo paciente, si es que está en la capacidad, por supuesto. Hay pacientes que son adultos mayores que pues no nos van a ayudar, ¿no? Pero podemos hacer uso de las ligaduras también, ¿sí? Para nosotros poder tener más facilidad de poder canular, ¿no? Que sea más evidenciado aquí el acceso, ¿sí? Como que también hay accesos bastante desarrollados y no hay necesidad de hacer una ligadura. O podemos pedir apoyo al personal técnico también para que pueda hacer una presión, ¿sí? Y poder ayudar a dilatar el acceso y tener más visibilidad para nosotros poder canular. Cualquiera de las dos opciones son valideras usando torniquetes o de forma manual. Si puede el paciente,
perfecto, o si tenemos que recurrir al apoyo del personal técnico, también, no hay ningún problema. Otro de los accesos también, ya terminamos con las fístulas arteriovenosas, las fístulas protésicas. Cuando el médico cardiovascular hace una evaluación previa, y determina que pues, el paciente no tiene buenos accesos venosos, podemos optar por una fístula protésica. ¿Y qué es una fístula protésica? Es una colocación en quirófano con un tubo de material sintético. Esto es como especie de un tubo, ¿sí? Como lo ven acá en la imagen, es así, en forma de C. Es un material sintético, de modo que va a servir como un puente entre arteria y una vena, y eso se hace de forma percutánea, o sea, debajo de la piel, como se observa acá en la imagen. ¿Sí? La fístula protésica colocada entre una arteria y una vena. Ese es como un puente, ¿no? Un puente. Ahora, con respecto a la fístula protésica, a diferencia de una fístula arteriovenosa nativa, ¿cuál es la diferencia con esta fístula protésica? La fístula nativa necesita de una maduración, como les había comentado anteriormente, que es algo relativo, 8 semanas, pueden ser 12 también. La fístula protésica no requiere de una maduración. O sea, si lo hacen el día de hoy, podemos nosotros usarla a los 2 días, porque de todas maneras es una cirugía que hacen una apertura, ¿no? Hay un traumatismo acá en el paciente, quiera o no, va a haber dolor, inflamación de todas maneras, y se deja un espacio de unos días nada más para que pueda disminuir el edema, la inflamación, y podemos hacer uso de esta fístula protésica. Esa es la diferencia en donde esta no requiere semanas para poder nosotros usarla. Podemos usar a los días nada más. ¿Y cuáles son los cuidados de esta fístula protésica? Inspeccionar el injerto cuidadosamente para seleccionar los puntos de punción. Acá no necesitamos nosotros ligar, ya, ojo. Para el injerto o una fístula protésica no necesitamos ligar, ¿sí? Sabemos que esto es un tubo, un tubito debajo de la piel, en donde pues el tubo no se dilata. Sabemos que un tubo en sí no se dilata. Entonces, la canulación se hace sin hacer ligadura, ni presión, ni por el paciente, ni por el personal técnico. Ojo, ¿ya? Igual la zona se va a desinfectar porque vamos a hacer ingreso, quiera o no, de una aguja, ¿sí? Creando una puerta de entrada, como les digo, la infección de las fístulas o también de los injertos se puede hacer, se puede dar también si es que no hacemos una adecuada medida aséptica, tanto en el personal como un lavado de manos previo, y la desinfección de la zona en donde vamos a hacer la canulación. ¿Sí? Tensar la piel en dirección contraria a la inserción de la aguja. ¿Sí? Tenemos que hacer una pequeña... la piel tenemos que tensionarla, pero hacia abajo en este caso, para nosotros poder entrar con la aguja. Y el bisel hacia arriba con un ángulo de 45 grados. Tras retirar la aguja,
Tras retirar la aguja post tratamiento se aconseja una hemostasia también, igual como la fístula, durante 15 minutos. Acá sí hay que hacer un poquito de hincapié, un poquito la diferencia entre una fístula y una fístula protésica. Los injertos suelen sangrar un poquito más, ¿sí? Suele sangrar un poquito más que una fístula nativa. Necesitamos de hacer una presión más prolongada, ya más prolongada, para evitar el riesgo al sangrado. No efectuar la compresión al pincharla, no debe efectuarse la compresión, como les decía, la ligadura. No se debe ligar un injerto. Vamos a entrar a lo que son los catéteres venosos centrales. Este es otro de los accesos. Hablamos ya de las fístulas, hablamos de los injertos y hablamos de los catéteres ahora venosos centrales. Que esto realmente es lo más común en un paciente que ingresa por emergencia. Es la colocación de un catéter de emergencia y se usa inmediatamente. Para eso tampoco no se necesita maduración, ni que esperen 2 días, no. Esto hace uso inmediatamente para ser usado y dializar a nuestros pacientes. Pero ¿cuál es realmente la desventaja? Como les decía, debería un paciente ya renal tener una fístula previa ya antes de, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Ahora, esto de los catéteres venosos centrales no es lo ideal. ¿Por qué? Porque va a causar infecciones, ¿sí? Asociados al mismo catéter. Y los catéteres venosos centrales constituyen una segunda causa de mortalidad en los pacientes de hemodiálisis. Son más frecuentes las hospitalizaciones, demuestran los estudios de un catéter de hemodiálisis un factor de riesgo fundamental, ocasionan las bacteriemias, es decir, unas infecciones generalizadas, puede causar una endocarditis, una osteomielitis, y todo paciente que ingresa al programa de hemodiálisis con CBC debe ser educado. Nuevamente hablamos de la educación en los cuidados diarios que requiere aplicar un CBC. Ahora, ¿cómo es un catéter? Acá está la imagen del catéter. Así es un catéter con esto del manguito o el CAF que se le llama. Esto se ve en los catéteres tunelizados que ya más adelante vamos a ver. Pero un catéter no tunelizado se muestra así, con sus dos ramales diferenciados con rojo y azul. Para el catéter de hemodiálisis de alto flujo estoy hablando, ese es un catéter de alto flujo, ojo, porque hay también de bajo flujo, ¿sí? Pero el que usamos acá es de alto flujo, perdón. Diferenciado por las coloraciones rojo y azul, que son estándares para el hemodiálisis, que en todo lo que se usa en hemodiálisis hay rojo y azul. Tenemos los ramales, que son dos, la punta del catéter, ¿sí? La punta del catéter y el cuerpo del catéter. Esto es un catéter. Es un tubo de plástico que se coloca en una vena grande, ¿sí? Del cuerpo, habitualmente en el cuello o la pierna. El catéter permite realizar la sesión de hemodiálisis inmediatamente después de la colocación. Esa es la única ventaja realmente de un catéter, que lo podemos usar inmediatamente. En esta imagen se muestra a dónde va dirigido. Acá es importante, si les estoy dando más o menos la ubicación o qué es un catéter, para nosotros poder proporcionar un cuidado adecuado a nuestro paciente renal, a un paciente que dializa, debo de conocer por lo menos lo básico de qué está hecho mi catéter, cuáles son las partes del catéter y los riesgos o en dónde va, ¿no? Porque si yo no tengo noción dónde se coloca el catéter, entonces mi cuidado no va a ser completo, porque no le voy a poner como debe ser los cuidados
más, ¿cómo les digo? Un buen cuidado a mi catéter en este caso que hablamos, ¿no? Entonces tenemos, por eso les estoy dando algo corto para nosotros saber en qué consiste un catéter. Acá en esta imagen, miren en dónde va ubicado, o sea, hasta dónde llega la punta del catéter, que es hasta la aurícula. Puede ser aurícula derecha, puede ser la izquierda, dependiendo de dónde el médico me va a colocar el catéter. ¿Sí? Entonces, si sé que esa punta de catéter llega hasta la entrada de la aurícula, uy, entonces por eso es que pueden ocurrir las infecciones si yo no manejo adecuadamente las medidas asépticas, ¿no? Para el abordaje de este catéter. ¿Sí? Y aparte, bueno, se muestra el cuerpo del catéter que se exterioriza y allí están los lúmenes rojos, los ramales o lúmenes rojo y azul. ¿Sí? Entonces, una noción hasta dónde llega la punta. Ese es en caso de que sea colocado en el cuello. Pero también recordemos que hay catéteres femorales, ¿sí? Que van desde la piernita, es un catéter, por supuesto, más largo, ¿sí? Los catéteres vienen por tamaños, ¿sí? Por tamaños hasta 49 centímetros, si es femoral, pues es más largo, tiene que ser un más recorrido, ¿sí? Más recorrido, y igual llega hasta la parte de la aurícula, ¿sí? Hasta la entrada. Bien. Ahora, ¿en dónde se implanta? Acá nosotros tenemos una imagen en donde están las venas comunes usadas por el médico, ¿sí? Tenemos la vena yugular derecha, y si opta por el yugular izquierdo, ya para el otro lado, ¿sí? Yugular derecha, la clavicular y la femoral, bueno, que está en la pierna, ¿no? Acá no está en la imagen, pero lo que más se usa es la vena yugular y la subclavia. El abordaje de los vasos se suele realizar de forma percutánea y con anestesia. La colocación puede ser incluso hasta pie de cama del paciente. No necesita entrar a una sala de operaciones para que sea colocado el catéter. Entonces, puede ser a pie de cama, porque es una emergencia, se supone, entonces ingresa. O una anestesia local nada más es. El sitio preferido de inserción es la vena yugular interna derecha. ¿Por qué se usa esta vena yugular derecha? Por estudios se dice que cuando se implanta en este lado es más duradera y hay menos complicaciones, menos problemas de estenosis. Otras opciones incluyen la yugular externa derecha, la interna izquierda y la externa izquierda. ¿Sí? Eso ya depende del médico, previa evaluación también de en dónde va a ser lo más adecuado para el paciente. Como segunda opción se incluyen las subclavias, las femorales, incluso translumbar. Ese es otro también, un lugar de implantación en la parte de atrás también, que sí he tenido oportunidad de poder observar una translumbar para poder dializar. Que son pocos duraderos, sinceramente. Incluso con la femoral también son menos duraderos, se obstruyen, ¿sí? Por la misma posición, entonces es un poquito complicado la durabilidad de este tipo de lugares de implantación para el paciente. Bueno, acá la imagen también del cuello, en donde es implantado, la parte femoral también, a cómo va. Los tipos de catéteres. Tenemos los catéteres, esto es importante, solamente tenemos dos tipos de catéteres, que son los catéteres no tunelizados. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de utilización debe ser inferior a 3 semanas. Si yo coloco un catéter no tunelizado, debería yo de retirarlo a las 3 semanas como máximo, pero lamentablemente en la realidad no se maneja así. Yo tengo pacientes hasta con 1 año con un catéter no tunelizado. O sea, imagínense en qué condiciones. Lamentablemente nosotros no podemos ni retirarlo ni decir, señor, vaya, porque esto ya le va a costar. Y lamentablemente el paciente a veces no tiene. Y tenemos que nosotros ajustarnos a las realidades de nuestro paciente. A pesar de que uno le pueda decir de todos los riesgos, se les educa,
No podemos hacer ya esas cosas, pues no, jamás. Esto es un catéter no tunelizado, ¿sí? Acá se exterioriza la parte del cuerpo del catéter y esto implica que hay más riesgo a que estos catéteres se infecten, ¿ya? Porque se expone, como ustedes lo observan ahí, hacia afuera el blanco se expone, ¿ya? Pero bueno, lo ideal es que se retire a las 3 semanas. Lo ideal, pero no pasa eso. No existe ningún túnel porque va directo, ustedes lo ven que sí, acá en donde indica la flecha, por ahí lo implantan directo a la vena que elige el médico, la subclavia general, perdón, la yugular generalmente, entonces va directo, ¿sí? No existe túnel, no existe nada. Y el cuerpo se exterioriza desde la punta de la punción a la vena. ¿Qué más? Ah, el otro catéter es el tunelizado. El anterior fue no tunelizado, este es el tunelizado. Realmente este tipo de catéter debería ser lo ideal cuando se agoten los accesos vasculares del paciente. El médico te dice, no, no tiene acceso, señora. Injerto no tengo para injerto, entonces opte por un catéter tunelizado. Eso también es una segunda opción en donde ayuda al paciente a prolongar un poco más la calidad de vida, ¿sí? Con respecto a su enfermedad. Entonces los catéteres tunelizados. Y se llama así porque el cuerpo del catéter queda pegado mediante un manguito. Les había mostrado anteriormente que hay un CAF. A ver, vamos a buscarlo del CAF. Acá. En esta imagen, acá dice manguito cojinete de anclaje del catéter. Este manguito que dice acá. Ese es el CAF o que se le llama Dracón, es un material Dracón se llama. Eso es lo que tiene, a diferencia de los no tunelizados, el catéter tunelizado. ¿Y para qué va a servir eso? Como acá se crea un túnel, porque va, acá dice orificio de salida, por ahí el médico ingresa, o sea, más o menos lo hace a la altura del pecho, ¿sí? Y va siendo como un túnel y va ingresando. Entonces el catéter es un poquito más largo acá en el tunelizado, es más largo que el no tunelizado. ¿Sí? Va por debajo de la piel, haciendo como especie de un caminito y va a llegar igual también a la aurícula derecha o izquierda. Generalmente se usa la derecha, los médicos optan por el lado derecho, ¿sí? Y va igual a la punta de la aurícula, a la entrada de la aurícula derecha. Y este manguito, este CAF, este dracón que se le llama, va a hacer que se adhiera por debajo de la piel, se va a adherir con el pasar de las semanas, se va a adherir a la piel. ¿Y para qué se va a adherir? Para que no migre, para que no se mueva el catéter. Porque los catéteres se pueden sacar, los no tunelizados, como ustedes ven, no tiene este manguito. Entonces no se adhiere a la piel. Y el riesgo es que pueda salirse accidentalmente, a pesar que a veces se colocan los puntos, necesariamente se colocan los puntos en los catéteres, pero hay ese riesgo. Entonces, en este caso, este CAF, este manguito, este dracón se va a adherir debajo de la piel y va a ser como una especie de una puertita en donde va a evitar las infecciones, ¿sí? Va a evitar las infecciones, este manguito. Por eso los catéteres tunelizados son otra buena elección y la durabilidad no es de 3 semanas, a diferencia de los no tunelizados. Estos catéteres tunelizados pueden durar años. Hay pacientes que lo tienen 5 años, 6 años, de acuerdo también a la anatomía del paciente. Ojo, no todos los accesos son eternos, son durables. Hay otros que se cierran en meses o en años, es algo que no se puede determinar. Los tunelizados, hay algunos pacientes que lo saben conservar, duran hasta 5 o 6 años, ¿ya? Sin ninguna infección. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Como les decía anteriormente, este acceso pues es el que causa más problemas, ¿no? De infecciones,
trombosis. Y es bueno nosotros que debamos conocer a qué me estoy enfrentando, ¿no? Cuando tengo un manejo un paciente, más que todo para la educación. ¿Qué puede ver con un catéter? Tanto tunelizado o no tunelizado, ¿eh? Se puede dar esas opciones. Puede haber una disfuncionalidad del catéter, ¿no? No haya una adecuada salida de flujo que necesitamos para que el paciente se pueda dializar adecuadamente. Entonces, estos catéteres se obstruyen con el pasar del tiempo. En ocasiones se forman coágulos también por dentro de sangre en la punta. Esto se adhiere a la punta o al cuerpo de catéter, disminuyendo la luz para que pueda salir la sangre. Infecciones, esto es lo más común también del catéter. Acá miren en la imagen, alrededor hay una zona enrojecida con secreción allí, es un signo de infección. Ahora, las infecciones se dan a 3 tipos. En el orificio, este es el orificio que se muestra allí, la del túnel, ¿sí? Adentro, que no se observa generalmente, tal vez con la presión que se le haga cuando se aborda el catéter, tenemos que hacer presión y a veces puede salir por ahí secreciones, infección del túnel. Y aparece agregados la fiebre y también el dolor en la zona. Bacteriemia, pues que esto ya es un tipo de infección ya pues generalizado, grave del catéter, que tiene que llegar al retiro generalmente, previa indicación de antibióticos. Complicaciones del catéter. Los catéteres, como le digo, no son durables, especialmente los no tunelizados. Puede crear una estenosis, o sea, un acortamiento de la vena adentro. Se supone que el cuerpo esté recepcionando un material sintético y el cuerpo ya reacciona frente a lo que ha ingresado y va a crear un rechazo, una zona inflamatoria y va creando una estenosis venosa central. Mientras más tiempo tengo catéteres o mientras más me cambien, porque los pacientes hasta que lleguen a una fístula, créanme que demora meses, a veces años, y con esos catéteres que se van obstruyendo en el camino, van cambiando un catéter, 2 catéteres, y eso va a ocasionar un daño venoso, se estenosa, y eso se evidencia en una mala circulación y la carita del paciente lo veo hinchado o el bracito. Entonces, todo eso son evidencias de una estenosis venosa central. Ocurre con más frecuencia cuando los implantes son en la vena subclavia, siendo un mayor riesgo en cuanto mayor sea el número de catéteres, como les vuelvo a decir. ¿Qué más? Una trombosis. Trombosis y vaina de fibrina. La trombosis, como sabemos, son coágulos, ¿sí? Que se forman dentro y estos se pegan, se adhieren a la punta del catéter. Los pacientes que son renales pues tienen multiproblemas, ¿no? Es multiorgánico. Uno de ellos altera los factores de coagulación. ¿Sí? Y el paciente, aparte de los medicamentos que se coloca para que la sangre no coagule, pues se asocia más, se incrementa más, hay un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Coagula mucho el paciente renal. Y otra de las complicaciones es la migración. Como les decía anteriormente, el catéter puede migrar, se puede mover, más que todo si es un no tunelizado, no manejamos ahí el CAF, ¿no? Que se adhiere como les había dicho. Entonces puede haber migración, se mueve ese catéter y esa es una complicación y puede evidenciarse con la disfuncionalidad del catéter. Cuidados de enfermería en los catéteres de hemodiálisis. Esto es muy importante, al igual que los otros accesos, los cuidados por parte de enfermería y también por el personal que maneja a estos pacientes en hemodiálisis. El catéter para hemodiálisis debe utilizarse únicamente para realizar las sesiones de diálisis, no debe utilizarse para otras finalidades. A veces el paciente renal con su catéter llega al hospital y pues no tiene venas periféricas para poder colocarle, abran ese catéter, ¿no? Y coloquemos medicamentos. No, no se debe hacer eso. No se debe hacer eso, por favor. Los catéteres deben ser usados exclusivamente, solamente para la diálisis.
La conexión y desconexión del catéter de una máquina de hemodiálisis debe efectuarse exclusivamente por el personal especializado. Acá el abordaje de los catéteres, tanto para la iniciación como para la finalización de la sesión, debe ser manejado exclusivamente por el personal de enfermería especializado que conozca del manejo de los catéteres. Nosotros en las unidades de diálisis manejamos guías. Yo les puedo mostrar guías de diferentes lugares, pero los manuales, nosotros manejamos manuales también en cada unidad de hemodiálisis. Eso va de acuerdo a la realidad de nuestras unidades, va de acuerdo, pero aquí les voy a mostrar los cuidados de forma general, ¿no? De forma en general nada más, porque la verdad es bien amplio lo que es el cuidado de enfermería, en la conexión, desconexión, en el abordaje, todo eso es bastante amplio. Solo hay que manipular el catéter lo estrictamente necesario, ¿ya? Cuando iniciamos, lo ideal sería cuando iniciamos y cuando finalizamos. Pero en ocasiones, el catéter, como les digo, hay disfuncionalidad, ¿sí? Con el pasar de los días puede haber una disfuncionalidad. Entonces, al personal de enfermería va a ser necesario de que después de haber iniciado me alarma la máquina porque no sale adecuadamente el flujo que necesita para dializar. Entonces la enfermera nuevamente tiene que aperturar, manipular. Eso no es lo ideal. Crea riesgos, ¿no? A que más manipulas, más infección, más riesgo de infección puede haber en ese catéter. Entonces, solo hay que manipular de forma, solo lo necesario. Eso es lo ideal, como les digo, ¿no? Lo necesario. Pero si el catéter es disfuncional, pues lamentablemente tenemos que aperturar, pues, ¿no? Cuidado del catéter en casa. Esto es muy importante, al igual como los otros accesos, la educación, por favor, en el paciente, bastante hacerlo. Como les digo, en la casa es de donde están más. Con nosotros solo están 4 horas a lo mucho, ¿no? 3 veces a la semana. Entonces, en la casa es la educación al familiar y al paciente. El catéter y el orificio de salida no deben mojarse. Nosotros cuando finalizamos el catéter lo protegemos con gasa estéril, ¿sí? Con gas estéril. Y lo colocamos esparadrapo o, en todo caso, un apósito transparente, como más adelante lo vamos a ver. Si nosotros manejamos un apósito transparente, bienvenido sea. Lamentablemente no manejamos en todos los pacientes apósito, por lo menos en mi unidad no manejamos de forma continua los apósitos transparentes para los catéteres no tunelizados, solamente con los esparadrapos nada más, los fijamos bien. Pero estas gasas debemos aconsejar al familiar y al paciente que no se debe mojar. El paciente lamentablemente se tiene que bañar, ¿sí? Pero aquí hay que protegerlo, el familiar tiene que protegerlo, ¿sí? Tal vez una bolsa, bien protegido, entonces no se debe mojar. La humedad sabemos que es un caldo de cultivo para las infecciones, entonces no hay que mojar, siempre hay que apoyar al paciente cuidadosamente cuando se hace su higiene. ¿Sí? En los hospitales igualmente también el personal debe conocer eso. El orificio de salida se debe mantener siempre cubierto con una gasa estéril, bueno, así salen de las unidades cuando finalizan. Las ramas del CVC, del catéter venoso central, también igual deben ser envueltas con gas estéril, eso también salen de las unidades ya protegidas, también con gasa y esparadrapo también. Y si en caso se mojara, se debe acudir a su unidad de diálisis para ser cambiado. Mantener una higiene adecuada, es importante la higiene, o sea, saben que la piel también es una puerta de entrada para el catéter, entonces hay que mantener la piel adecuada. Hay que decirle al paciente también que se realice de forma diaria su higiene con los previos cuidados que les estoy diciendo.
No retirar en ningún caso los apósitos colocados en la unidad. Hay algunos pacientes que son bastante descuidados y porque me apretó mucho la señorita, lo aflojo, lo saco y se sale. A veces nos cambiamos la ropa. Ha pasado también que el paciente se cambia la ropa sin fijarse y se retira el catéter. Riesgos a sangrados. Hay que educar al paciente que se debe colocar ropa lo más que se pueda manejar, ¿no? Con botones tal vez, no con cuellos cortos como los polos que se sacan y pueden hacer el retiro del catéter. Evitar tirones que puedan producir desplazamiento del catéter, que también tenemos casos que llega el paciente con el catéter en la mano. Reducir el riesgo de corte accidental. A veces en las casas hay niños, ¿sí? Hay niños y estos niños pues definitivamente no saben, juegan, preguntan siempre, son bastante curiosos los niños y te ven con el catéter que es evidente el catéter, no sé si ustedes habrán visto, los catéteres están bastante evidentes, protegidos con gasas y pues la curiosidad del niño a veces sin querer puede cortar y puede causar accidentes, ¿sí? Vigilar durante las comidas también el no derramamiento de los alimentos sobre el catéter. También llegan sucios esos catéteres, sucios cuando llegan su día de diálisis, más días de semana cuando inicia, llegan súper sucios. Si aparece fiebre, acudir a las emergencias puede ser un signo de infección. Cuidado del catéter en el centro de hemodiálisis, ya de nosotros propiamente. Algo general, las maniobras tanto de conexión como de desconexión deben realizarse bajo medidas universales estrictas de asepsia, que creo que todos lo manejamos, ¿sí? Universales de asepsia. El profesional de enfermería es el que tiene competencias necesarias para manipular el catéter. Solo el personal de enfermería nada más puede hacer uso del catéter. Personal de enfermería debe inspeccionar en cada sesión el orificio. Pone que cuando nosotros abordamos los catéteres, aperturamos todas esas gasas, aperturamos, valoramos, ¿sí? El orificio, si está enrojecido, si hay secreciones, todo eso tenemos que valorar. Si el paciente tiene un catéter tunelizado o usa un apósito transparente que permita visualizar. Los catéteres tunelizados, que son permanentes, así se le llama, tunelizados o permanentes, lo manejamos con el apósito transparente. Hacemos solamente la curación una vez a la semana, pero dejamos evidenciado, como es transparente, evidenciado el orificio de salida del catéter. ¿Sí? Entonces nosotros podemos visualizar en las siguientes sesiones cómo va ese catéter. Pero si no se puede usar este apósito transparente, usamos el esparadrapos, tenemos que perturar obligatoriamente. ¿Sí? En los catéteres temporales o no tunelizados, nosotros como usamos solamente gasa y esparadrapo, la curación es en cada sesión. ¿Sí? Y el paciente, la desinfección, el desinfectante que usamos nosotros y lo ideal según estudios es una clorhexidina al 2%. No recomendamos la iodopovidona que hace muchos años se ha dejado, porque antes curábamos con la iodopovidona en espuma, ya no se ha usado porque se evidencia que daña el material más efectiva, el tiempo también. Luego, ¿qué más? Usamos, ¿qué más? La gasa, el cloruro también para poder nosotros desinfectar. ¿Sí? Entonces usamos la clorhexidina al 2%. El orificio de salida está cubierto por un apósito no transparente, independientemente del tipo de catéter, se sugiere la curación en cada sesión. Si nosotros observamos un catéter tunelizado que está con una infección, entonces debemos curarlo en cada sesión y no usamos ya el apósito transparente. Debemos palpar
la piel alrededor del orificio. Como les digo, muchas veces la infección está en la parte del cuerpo y al presionar sale tal vez alguna secreción. Durante la curación, tanto con el personal deben usar mascarilla. Como le digo, son las medidas universales de asepsia por el personal que va a manejar al paciente. ¿Sí? Tanto personal técnico como de enfermería se debe usar la mascarilla. Y cada procedimiento para manipular, hacer el abordaje del catéter, debemos lavarnos las manos y usar los guantes estériles cuando manipulamos directamente el catéter. La curación del orificio recomendado debe ser la clorexidina en base alcohólica, si es que la hay. ¿Ya? No en todas las unidades manejamos la clorexidina en base alcohólica. Realizar el sellado del catéter con heparina, disculpen acá se ha ido la H, con la heparina, para poder evitar las trombosis. La heparina es un anticoagulante que sirve como sellado al final de la diálisis. ¿Ya? Finalmente, se debe cubrir el orificio de salida con gas estéril y un apósito transparente. Estos son los cuidados ya básicos para el cuidado de los catéteres. Y como los cuidados del acceso vascular pueden ser brindados tanto por el personal de salud como por el propio paciente o algún cuidador del hogar. Y de ellos va a depender el éxito o fracaso del tratamiento y por ende la calidad de vida del paciente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema. Doctora, buenas noches. ¿Hay alguna pregunta por parte? Profesora, ¿se escucha? Sí. Profesora, disculpe. Yo quería preguntar sobre la maduración de la fístula. Siempre escuché cada vez que llegaban los pacientitos y los pacientes están bien educados. Con respecto a la Dice, fístula. En la maduración, dice, está madurando mi brazo, en este brazo no me hagan nada. Hay veces vienen así, diciéndonos. ¿Y nosotros cómo podemos reconocer que ese bracito está en maduración? Porque no, primero lo preparan como si fuera una maduración, ¿no? Lo que nos explicó el paciente. ¿Cómo podemos reconocer si la fístula está madura? Ajá, para no poder ese brazo, porque a veces ese bracito no nos dejan tocarlo ellos. ¿Puede repetir la pregunta? No se le escucha bien. Sobre la maduración de la fístula, profesora. ¿Me podría hablar un poco? Gracias. Nosotros saber si nuestra fístula de nuestro paciente está ya para nosotros poder usarlo, como les digo, necesita de una evaluación previa por el cardiovascular que ha efectuado la fístula a través de un ecodoppler. Ahí ven el diámetro, o sea, cuánto se ha engrosado esta anastomosis, esta unión de vena con arteria. Nosotros necesitamos de tener un buen diámetro para poder nosotros usar, que hablamos hasta de 6 milímetros, porque ahí va a circular la sangre, incluso con el flujo también. Pero todos esos datos nos da el cardiovascular previo o Doppler que le realiza el paciente. Por eso en la ecografía que nos mandan a la clínica, ahí nos dan los diámetros. O sea, cuánto es que ha crecido ese vaso. ¿Sí? Porque tenemos que tener medidas. ¿Sí? Entonces, el diámetro de maduración debe ser alcanzado hasta 6 milímetros. Ahí ya, y por supuesto, un adecuado tril, un adecuado soplo, como les digo, eso es a la palpación también. Y el tiempo. Si ya estamos pasando las 8 semanas,
Entonces podemos, y con la previa ecografía, de acuerdo a lo que nos diga la ecografía en cuanto a diámetro que ha alcanzado ese vaso, nosotros podemos decir esta fístula ya está madura y podemos iniciarla. ¿Sí? Hola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro o tal vez para reforzar? A ver, chicas, participen, por favor. Culminamos entonces, chicas. A ver, por favor, no hay más preguntas. Bueno, al no haber preguntas, entonces ya culminamos esta exposición. Espero que haya quedado por lo menos un poco claro. Si no manejamos nosotros al paciente renal, por lo menos tenemos una noción ahora de más o menos cómo nosotros lo manejamos, ¿sí? Y qué accesos nosotros tenemos para poder hacer una hemodiálisis y los cuidados sobre todo de nuestros accesos, que es muy importante para nuestros pacientes. Y por favor, bastante educación a los pacientes y tenemos esa oportunidad de poder manejar a estos pacientes más adelante. Muchísimas gracias por su atención. Espero para una siguiente nuevamente poder dar la exposición de otro tema.